Muy buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que están conectadas a través de las plataformas de Facebook y YouTube del Ministerio de Educación. Mi nombre es Fernando Ferreiros y esta es la primera edición del programa Webinar Consultas Minedu. Un espacio donde padres de familia, estudiantes podrán enterarse respecto a diferentes temas que afectan en el aula. Y para ello tenemos especialistas del Ministerio de Educación quienes absolverán sus comentarios o preguntas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el programa integral de prevención de la violencia en el entorno escolar y tenemos a la especialista Tania Rebollar, que es del área de convivencia escolar. Bienvenida, Tania. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, antes de comenzar la entrevista vamos a pasar un video que se refiere un poco a esta temática. Por favor, lancen video. Amigos y amigas, nos hemos juntado para pedirles no se queden callados. Los gritos y los apodos podemos evitar. Los golpes y amenazas no se deben tolerar. La violencia escolar no debe continuar. Daña nuestra autoestima, nos hace sentir mal y tenemos problemas para aprender. Chicos y chicas, organícense y conversen con sus maestros para evitar la violencia escolar. No te quedes callado, no. Si conoces casos de violencia escolar, denúncialo en la plataforma CICB. Con el vigeo y el número de tu DNI. También la Defensoría del Pueblo y la de MUNA. No te quedes callado, es nuestro derecho a aprender sin violencia. Amo Payaycuichu, Cuscanchic, Ayinya, Causacusunchic. Ministerio de Educación, Compunche Perú, Gobierno del Perú. Adelante. Interesante campaña, Tania. Bueno, un poco hablando sobre tu expertise, ¿no? Tú eres antropóloga, comunicadora para el desarrollo, con más de 10 años de experiencia laboral en coordinación de proyectos sociales, comunicación estratégica e investigación sobre educación, inclusión y movilidad escolar, con enfoque de derechos, género e interculturalidad, ¿cierto? Sí, así es. Bueno, estaba viendo las cifras, la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Salud Mental. Y vaya, tenemos el 74.1 de hogares a nivel nacional reporta que ha habido violencia en estos lugares. Y esto, si lo unimos al último reporte de CICB, presentaría pues que los índices del año 2021 al año 2022 han aumentado inclusive dramáticamente en un 90%. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas que el Ministerio de Educación está tomando ante el incremento de los casos de violencia? Claro, ahí el dato que nos estás dando, Fernando, es sobre los casos de violencia escolar reportados en el CICB, ¿no? Eso no quiere decir necesariamente que se haya aumentado los casos de violencia. Lo que ha pasado es que esto responde a que antes del 2021 las y los estudiantes han estado en su casa y por ende han tenido menos acceso a reportar en el CICB. En la escuela, como parte de la estrategia de convivencia escolar, se da acompañamiento y se promociona el reporte de casos de violencia en el CICB y también la identificación de los casos. Mientras hemos estado en la pandemia, encerradas en casa y sin ir a la escuela, ha habido como una disminución de este reporte de casos. El reporte de casos hay que ponerlo claro, ¿no? La estrategia es que hay un reporte de casos para que se pueda atender la violencia, parar esta violencia en las escuelas y que las y los estudiantes puedan estudiar en un lugar seguro, ¿no? Entonces, la cifra exactamente no quiere decir que haya más casos, probablemente sí los hayan, perdón. Pero el reporte de casos en el CICB lo que nos quiere decir es que hay más personas que están identificando la violencia en la escuela, la están reportando y por ende se va a poder atender o se está atendiendo. Desde el Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar, ustedes tienen, digamos, tienen un grupo de escuelas que están focalizadas, ¿cierto? Coméntanos un poco este trabajo que vienen realizando. Sí, el PREVI, ¿no? O el Programa Integral de Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar es una estrategia, un programa que se está haciendo un piloto durante este año y que se ha diseñado
con las bases de lo que se ha hecho en promoción de la convivencia escolar y atención de violencia desde el Ministerio ya desde hace varios años, con el apoyo de UNICEF y del CICE, que es un centro de investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es decir, que con evidencia se ha generado un programa, se han diseñado actividades, se está haciendo el fortalecimiento de capacidades de un equipo de especialistas de convivencia escolar que está llegando a estas escuelas que tú mencionas. Entonces, eso nos está permitiendo atender a estas 2.128 escuelas que han sido focalizadas, y que esta focalización viene de un análisis en donde nos indica que estas escuelas podrían estar en mayor riesgo de violencia y que necesitarían, o se les podría brindar este acompañamiento que propone este programa integral, ¿no? Cuando hablamos de un programa integral es que no solo se está atendiendo los casos de violencia, o sea, no solo se identifica un caso de violencia y se atiende, sino que estamos hablando de la promoción de la convivencia escolar, es decir, que haya una buena convivencia y que haya un buen relacionamiento sin violencia, sin discriminación y con valoración de la diversidad entre los actores de la institución educativa, ¿no? También la prevención de la violencia, es decir, todo lo que pasa antes de la violencia, ¿no? El poder identificar situaciones en donde podría desarrollarse la violencia, poder promover también este trato equitativo entre los estudiantes, las estudiantes, entender qué está pasando en la escuela que podría desencadenar en violencia, ¿no? Y también trabajamos el tema de la atención de casos, es decir, poder identificar los casos y promover el CICB, el reporte en el CICB, romper con una cultura del silencio en donde no hacemos nada ante un caso de violencia escolar. Nos hablaste de actividades. Antes quería invitar a las personas que están conectando, ¿no? Que está aumentando la cantidad de personas, a que puedan mandar sus preguntas o comentarios, ¿no? Respecto a este tema que es tan interesante. Y quería preguntarte, Tania, nos hablaste de actividades que se están desarrollando en los colegios. ¿Qué actividades podrías comentarnos un poco, contarnos? Claro, el PREVI, ¿no? Este programa ha diseñado 13 actividades grandes que responden a estos 4 componentes que te había comentado, ¿no? Está la formación, ¿no? La formación de los especialistas de convivencia escolar, y también se enfoca en el fortalecimiento de capacidades del Comité de Gestión del Bienestar en la escuela. El Comité de Gestión del Bienestar está conformado tanto por el director o la directora, por el o la responsable de convivencia escolar, si hubiera el coordinador o coordinadora de tutoría, también tiene representación de las familias, los padres, las madres, ¿no? La PAFA de ser el caso, y representación estudiantil. Entonces son distintos actores a quienes se está fortaleciendo sus capacidades en temas de prevención de violencia y promoción de convivencia escolar. Esto quiere decir en fortalecimiento y desarrollo de habilidades socioemocionales, en el tema de ejercer la disciplina desde un enfoque de derechos y sin ningún tipo de violencia. Se está trabajando también los temas de prevención de la violencia sexual, que es muy importante, ¿no? Y la prevención de casos de bullying. Se da estas herramientas al Comité de Gestión de Bienestar y ellos y ellas son quienes lo implementan en la escuela, estas distintas acciones, ¿no? Que pasan desde fortalecer la gestión escolar, es decir, trabajar con los directores, directoras, en fortalecer y mejorar sus instrumentos de gestión, las normas de convivencia de la escuela, las normas de convivencia en el aula también, hasta el trabajo ya con las familias para que identifiquen posibles casos de violencia escolar o riesgos de violencia en la escuela, con las y los docentes también, ¿no? Para que puedan tener un mejor clima en el aula, para que puedan implementar también la disciplina con enfoque de derechos. Y qué importante que, ¿no? El Ministerio de Educación esté, ¿no? siendo autor principal de este tipo de actividades. Quería saber qué casos se habían encontrado en otros lugares, aparte de Lima, ¿no? En otras provincias, ¿no? ¿Cómo se ve en el interior del país? Nos están viendo gente del interior del país, por eso quería que nos comentes un poco, ¿no? Sí, bueno, el PREVI llega a nivel nacional, está en todas las regiones, y nosotros trabajamos de la mano, ¿no? Con las instancias de gestión educativas descentralizadas que ustedes conocen como la DRE, la UGEL,
¿no? Tenemos especialistas de convivencia escolar en las DRE, ¿no? Que es el ESER o la ESER, en la UGEL también, y además tenemos equipos de convivencia escolar que llegan a la escuela, ya sea un psicólogo o psicóloga, que es el soporte psicológico, y los EIC, ¿no? Que es el equipo itinerante de convivencia escolar. Este equipo acompaña la implementación del PREVI en la escuela. Entonces son muy diversos los contextos de las escuelas en el Perú, son diversas también las escuelas a las que llegamos, y lo que trata el PREVI es de responder también desde la adaptación, digamos, y adecuación de estas actividades que te he comentado que implementamos, acorde desde un enfoque intercultural, desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de participación democrática, acorde a las necesidades de cada una de las escuelas. Entonces, cuando me comentas o me preguntas sobre qué casos hay en las escuelas, creo que es muy diverso, y la idea es también que el PREVI, ¿no? Sea tomado y sea apropiado por cada uno de estos equipos que están en la escuela para que puedan responder justamente a las necesidades de cada escuela. Ya, y el PREVI tiene una mirada integradora para combatir la violencia en las escuelas, pero ¿cómo harán para que toda la comunidad educativa participe, ¿no? ¿Cuáles son los roles de este programa? Y además nos están preguntando, ¿no? ¿De qué manera algunas escuelas podrían incluirse, ¿no? dentro de este programa? Interesante. Mira, como te comentaba, la idea del PREVI y la idea también de que sea integral es que no solo ve temas de atención de violencia, como te decía hace un rato, sino que también ve la promoción de la convivencia escolar y del bienestar en la escuela, ¿no? Que sea una escuela segura, donde no haya discriminación, donde las y los estudiantes se sientan seguros y seguras y quieran ir. Para esto se está fortaleciendo, como te decía, a este comité de gestión del bienestar, porque son actores y actoras de la escuela, ¿no? O sea, son personas que pertenecen a la institución educativa y tienen un sentimiento, deberían tener un sentimiento de pertenencia a la escuela. La idea, como te decía, es que se apropien, digamos que pongan un poco de su propio conocimiento, de su experiencia, de lo que conocen de la escuela y de cómo funciona en este programa. Adapten, adecúen también estas actividades que se proponen para trabajar la prevención de violencia, ¿no? Entonces, este año estamos trabajando con estas 2.128. La idea o la proyección es llegar a nivel nacional y a más escuelas a partir del próximo año. Lima, Trujillo, Ancash, Ayacucho, Cusco y el Callao nos están viendo actualmente, ¿no? Y les mandamos saludos a todos por allá. Les pedimos también que si tienen alguna consulta o comentario, pues, no, acá está la especialista Tania Rebollar, muy didáctica. Y quería preguntarte, ¿no? Las 4 líneas que aborda este programa, ¿no? He visto que tu página web te aborda 4 líneas. Explícanos un poco estas 4 líneas. Claro, está la línea formativa, que es esto que les comentaba, ¿no? O que te estaba comentando, que se fortalece a los equipos, a los comités de gestión escolar, ¿no? De gestión del bienestar, perdón, en las escuelas, y también a los equipos de convivencia escolar, es decir, a todos estos especialistas y especialistas, ¿no? de convivencia escolar que existen, es decir, a quienes están en la ESER, en las regiones, ¿no? Los ESER, los ESER, a quienes están en la UGEL, ¿no? Nuestros especialistas de las UGELes son quienes hacen el seguimiento de casos reportados en el CICB, ¿no? Entonces ellos son los que están detrás, y ellas también son quienes están detrás de que estos casos lleguen a cerrarse, que sean atendidos. Y con estos equipos itinerantes y el soporte psicológico que llega a la escuela. Todos ellos, todas ellas están pasando ya por un proceso formativo. Consulta para que le digas a las personas cuál es el número de CICB o la página web. La página web es www.cicb.p, ¿cierto? Sí, y el número del CICB es el 0800 87 888. Va a aparecer ahí en la pantalla el número para que lo tengan, 0800 87 888. Ahí va a aparecer en la pantalla para que puedan, digamos, comunicarse, ¿no? con la línea de CCB y participar, digamos, en alguna problemática que tengan en la escuela, ¿cierto? Ya, ¿el programa tiene un plazo? El programa se está haciendo el piloto este año, ¿no? Hemos empezado hoy en abril, ya hemos empezado con la formación, etc. Y la idea es que se extienda al próximo año. Lo ideal, porque como les decía, este es un programa que ha sido diseñado con evidencia,
Lo ideal es que por lo menos esté el programa durante 3 años en las escuelas, ¿no? Pero esto también, a partir de los resultados que vamos a tener este año, se va a ir adecuando o se va a ir perfilando. Nos ha escrito María Chong, nos dice, ¿no? ¿Cuál, no? Si están trabajando también ustedes con psicólogos, ¿no? Que están en los... mucha gente dice que faltan psicólogos en los colegios, ¿no? Pero acá ellos preguntan, ¿no? Si están trabajando como personal de psicología, ¿no? De la SUGEL, ¿no? Nosotros tenemos, como parte del equipo que interviene en las escuelas en el PREVI, tenemos una intervención de soporte psicológico, que son aproximadamente 500 psicólogos y psicólogas que trabajan y están en las escuelas, en 500 de estas escuelas focalizadas durante todo el día, toda la semana. Ahora, hacen un trabajo de promoción de la convivencia escolar, ¿no? Tienen probablemente también algunas otras funciones designadas, pero lo que ven es justamente las actividades o implementan las actividades del programa. ¿De qué manera los padres de familia podrían involucrarse más en esto de la prevención o de la violencia, ¿no? Muchos a veces son padres de familia de niños afectados o inclusive de niños que provocan una agresión, ¿no? Claro, la violencia escolar es algo que preocupa mucho a las familias, ¿no? Como tú estás diciendo, puede ser mi hijo, mi hija víctima de bullying, víctima también de agresión sexual en la escuela por algún miembro de la misma institución educativa. Hay distintos riesgos en la escuela, esto impacta fuerte a las familias y sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Lo más importante creo que para las familias, ¿no? Ya con esta alerta, con esta preocupación estamos haciendo algo, ¿no? Lo más importante creo que es generar la confianza y estar alerta a las señales que puedan estar teniendo por parte de sus hijos e hijas. Sabemos que es difícil, sabemos que es complicado cuando se trata también con adolescentes, por ejemplo, o quizás a veces con los niños, niñas más pequeños. Entonces hay que generar ese espacio de comunicación y de estar atentos y atentas en las señales que pueden estar dando sus hijos o sus hijas, ¿no? Si no quieren ir a la escuela, si se sienten retraídos, retraídas, si están más irritados de lo normal, o si quieren hablar con ustedes, ¿no? Darles ese espacio. Por otro lado, desde la escuela y como parte también del programa de prevención, tenemos actividades también con la familia, ¿no? En donde donde se promueve la participación y también se da información sobre cómo actuar y sobre la identificación de estos posibles riesgos. Ya, bueno, Adrián Rosas pregunta, ¿no? Si se está haciendo algo respecto a hasta dónde se está llegando, ¿no? Hasta dónde llega el Ministerio de Educación recibida la denuncia en CICB, ¿no? Pasado por el programa del PREVI, ¿hasta dónde llegamos con la denuncia? Claro, los reportes en el CICB, ¿no? Son de distintos tipos de violencia. Entonces, para cada uno de estos tipos de violencia, y también dependiendo de quién sea víctima o el agresor o la agresora, hay distintos protocolos. Nosotros manejamos 6 protocolos. Cada uno de estos protocolos tienen distintas tareas o acciones que se hacen desde la escuela, donde el principal o la principal responsable es el director o directora de la escuela, ¿no? Okay. Entonces, es muy importante, hasta dónde llegamos, es muy importante el involucramiento del director o directora. Tiene que ponerse en la camiseta y acompañar el caso. El caso, ¿no?, es acompañado por el Ministerio de Educación hasta el cierre. Nosotros, desde el Ministerio, estamos monitoreando los casos que se reportan hasta que ya o se ha resuelto el caso en la escuela desde una visión reparadora, es decir, que las personas involucradas, sobre todo las y los estudiantes, puedan continuar con su educación sin estar expuestos a violencias y que se repita nuevamente esa violencia identificada. O también hay casos como los de violencia sexual, en donde el agresor o agresora es un miembro de la escuela, ¿no? Alguien que pertenece a la escuela, una persona adulta. Ahí esos casos son derivados, son judicializables y ya hay otras
otros organismos que se encargan de esto, ¿no? Otras instituciones. Entonces, hasta ahí estamos nosotros acompañando hasta que se cierre el caso. Perfecto. Imagino que tienen también ustedes bueno, un gran equipo en el cual ¿no? están haciendo seguimiento en todo el país. Y nos pregunta, ¿no? Bueno, esta campaña, bueno, hay alguien que hace un comentario que dice que esta campaña ya comenzó desde el año 2013, ¿no? ¿Me parece? Sí, el CICB está desde el año 2013. Desde el año 2013 nosotros tenemos data y tenemos los reportes, y es cuando se habilitó la página o esta plataforma, ¿no? El CICB, digamos, ha ido creciendo, ¿no? Cada vez tenemos más reporte de casos, cada vez está más difundida la página CICB.pe, ¿no? www.cicb.pe. Cualquiera que es víctima o testigo de una violencia escolar puede reportar, ¿no? Ahí no importa, y puede llamar también, ¿no? Tenemos especialistas que están atendiendo las líneas y el WhatsApp también de lunes a viernes de 8 a 8, ¿no? Son especialistas que les van a dar orientaciones. Articulamos también con otras instancias para que les puedan dar apoyo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, para que puedan derivar y tener un acompañamiento socioemocional cuando sabemos o cuando se identifica alguna víctima de violencia, ¿no? Estamos también atendiendo a la población migrante, ¿no? También se pueden reportar casos en el CICB, incluso sin tener un DNI y con el número de pasaporte o algún otro documento o con la cédula de identidad. Entonces, el CICB, digamos que ha ido mejorando su alcance, ¿no? Y quizás acá podemos hacer un llamado al reporte de casos, porque el reporte de casos nos permite visibilizar las violencias, es decir, saber qué está pasando en la escuela y atender el caso, ¿no? Que esto ya no vuelva a pasar. Entonces, quizás a veces hay un poco de temor, ¿no? De decir, uy, están aumentando los casos en el CICB, ¿no? Que están aumentando los casos en el CICB es que cada vez somos más personas en la escuela que nos estamos dando cuenta de que algo no está bien y estamos tomando una acción para que esto se atienda y mejore. Mira, hablaste del caso de estudiantes, alumnos que son hijos de migrantes, ¿no? Que algo que se está viendo un fenómeno social que se da hace algunos años. Y quiero saber si ya estaban participando un poco en esto, con estas campañas que han comenzado. ¿Cuál ha sido su participación, su opinión? Si forma parte de los comités, ¿no? Coméntanos un poco de eso. Claro, en cuanto a la conformación de los comités, la escuela es autónoma, ¿no? Si la escuela tiene una apertura a que se acoja a la comunidad migrante en la escuela, ¿no? Que hasta ahora hemos visto que sí está pasando y que hay en algunas regiones donde hay más población migrante, ahí sí es muy probable que participen y se involucren en el comité de gestión del bienestar, ¿no? En nuestro caso, desde una perspectiva integradora y de valoración de la diversidad, nuestros mensajes y las acciones y actividades del PREVI incluyen también un enfoque intercultural en donde tomamos en cuenta poblaciones migrantes, tanto de población interna, ¿no? A poblaciones también de las comunidades indígenas y también a la población migrante de otros países, ¿no? Siempre desde un enfoque de integración, no a la discriminación y la valoración de la diversidad. Pregunta a una persona si hay, digamos, un plazo en el cual el denunciante puede, digamos, llamar a CICB, ¿no? Digamos, alguien que le ha pasado un problema el año pasado, digamos. ¿Puede todavía reportarlo? ¿Es retroactivo? Por supuesto. Lo que pasa es que también debemos entender cómo funcionan las violencias y cómo a veces las víctimas reaccionamos a los casos de violencia, ¿no? Entonces, el haber vivido violencia, o sea, haber sido víctima de violencia no caduca, ¿no? Y tiene impactos a largo plazo, de hecho. Entonces, por ejemplo, a veces pasa en el CICB que en marzo, ¿no? Como ya nuevamente están yendo a la escuela los niños, niñas y adolescentes, hay más casos de violencia. Y las violencias pueden haberse dado, haberse reportado incluso en diciembre del año anterior, ¿no? En enero, febrero, durante las vacaciones, porque también recogemos ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Incluso más atrás. Entonces, no hay una fecha de caducidad de cuando se ha experimentado la violencia. Siempre se puede atender, siempre se puede reparar. Y en realidad lo que recomendamos es que
si conocemos algún caso de violencia, si hemos sido víctimas también, no importa cuándo haya sido, ¿no? Siempre se reporte, porque eso nos va a ayudar también a atender a la escuela y que en general, atender a la víctima, ¿no? Y que en general se atienda a la escuela, ¿no? Que no haya más riesgos. En el tema del ciberbullying, cuéntanos, ¿hay estadísticas, ¿no? De casos, números? Claro, nosotros recogemos ciberbullying como parte de los tipos de violencia que existen en el CICB, ¿no? Se puede reportar ciberbullying. De hecho, cuando hemos estado con la educación a distancia, se adaptaron los protocolos del CICB para que podamos atender también desde la distancia y para que también se atiendan casos específicos de agresiones a través de las redes sociales, ¿no? Y nos hemos actualizado también como equipo en las distintas manifestaciones que pueden haber, no solo de ciberbullying, sino de ciberacoso, de grooming, ¿no? De todos los tipos de violencia a los que niños, niñas y adolescentes pueden estar expuestos por el uso de las redes sociales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el grooming, que es cuando una persona adulta se hace pasar por un adolescente y las capta, ¿no? Para distintos fines, muchas veces sexuales, en las redes sociales, ¿no? Hemos visto también el riesgo que hay últimamente de trata, ¿no? Y de la captación que existe a través de las redes sociales. Vemos también casos de adicción a los juegos o a las redes sociales. Entonces, y también como a través de estos juegos se da esta tipificación, ¿no? También el tema del acoso sexual a través de las redes sociales, que es el ciberacoso, ¿no? Que a veces pasa de un docente o una docente, ¿no? A través del WhatsApp, por ejemplo, con sus estudiantes. Entonces, son muchos casos, ¿no? Todo eso abarca la violencia escolar en realidad, y todo eso recogemos en el CICB y se atiende, ¿no? Y se atiende de forma específica a través de los protocolos también. Tú comentaste el rol de los directores, ¿no? Que era muy importante, pero ¿qué sucede cuando un director, digamos, no se da cuenta o no denuncia una falta, digamos, ¿no? de violencia en su colegio? Claro, lo interesante ahí es que cualquiera puede reportar, ¿no? Cualquiera puede hacer un reporte, puede hacerlo desde la página web y lo puede hacer incluso desde fuera de la escuela, ¿no? Y nosotros cuidamos la confidencialidad tanto de quien hace el reporte como de la persona que es víctima de violencia, ¿no? Quien está siendo víctima de violencia. Por otro lado, como te comentaba, existe este comité de gestión del bienestar que está siendo empoderado en este momento a través del PREVI, pero también está designado normalmente un docente o una docente que es responsable de convivencia escolar. Es decir, también tiene la posibilidad de hacer el seguimiento de los casos y de promover que se reporten los casos en el CICB. Y bueno, por otro lado tenemos también a los especialistas en las UGELs, ¿no? Que están también todo el tiempo promocionando. Para nosotros ya es una señal de alerta que en una escuela no haya ningún reporte, ¿no? Porque bien puede ser que no conocen el CICB, siempre estamos trabajando y construyendo para la promoción de la plataforma, ¿no? Pero también puede ser que no se estén detectando los casos de violencia, ¿no? Que haya una normalización de ciertos tipos de violencia, es decir, que se normalice que entre los estudiantes se golpeen porque, bueno, es una cosa de chicos. Existe esa creencia y sobre eso también trabajamos. Por eso es que no solo atendemos casos, sino que también trabajamos en la prevención y en la promoción de que haya un buen clima en la escuela en general, ¿no? Claro, y los directores saben, porque durante su formación como docentes, ¿no? Saben que hay estos canales de denuncia, ¿no? En los cuales se puede, digamos, reportar de esta manera, ¿no? Julia Prado ¿no? pregunta de qué manera, digamos, cómo viene funcionando, ¿no? Este programa, ¿no? Y de qué manera se puede reforzar como docente. Es una profesora de Cajamarca. Ah, mira, qué interesante. Nosotros, como te decía, con el PREVI estamos llegando a todas las regiones, pero a escuelas focalizadas, ¿no? Llegamos también a Cajamarca, y lo que estamos generando es recursos, ¿no? Sesiones, materiales que pueden utilizar también los docentes, las docentes, como parte de la estrategia de convivencia escolar. Es decir, ¿qué pasa
con esas escuelas fuera de las 2.128 escuelas del PREVI, ¿no? Sí, quizás esta docente no pertenece a una de estas escuelas. Nosotros desde el equipo de convivencia escolar del Ministerio de Educación, ¿no? De la Dirección de Gestión Escolar, trabajamos también materiales y recursos con las mismas bases, ¿no? De la promoción de la convivencia escolar y la prevención de la violencia, y estos son paquetes que también llegan a las escuelas a través de las y los especialistas de convivencia escolar de la CIGEL, ¿no? Ya sea de la DRE o del UGEL. Muchas veces en las UGELes nuestros materiales y recursos están en sus páginas de Facebook, ¿no? Ahí articulamos directamente. Y hay un equipo, como te decía, en cada UGEL que además llega a ciertas escuelas o que están prestos y prestas también a atender a los y las docentes. Además también en la página del CICB existe documentación, existen materiales que han sido creados por nosotros también, está la normativa, están los lineamientos, ¿no? Entonces también es un canal en donde se puede acceder a información. Mucha atención, ¿no? A todos los padres, a los que son docentes, a los estudiantes mismos, ¿no? Que van a tener estas herramientas para poder protegerse. Y justo nos preguntaba Julia de Bellavista. Julia de Bellavista es una de las preguntas que nos hace, ¿no? ¿De qué manera nosotros los padres, ¿no? O sea, quiere saber, ¿no? Porque ¿de qué manera los padres podemos aportar, ¿no? Porque me gustaría que haya una escuela de padres, por sí, inclusive, ¿no? Así es. Claro, que haya una escuela de padres y que haya interés por una escuela de padres nos parece muy importante a nosotros, ¿no? Siempre es importante que los padres, las madres, la familia, ¿no? Estén involucradas y sean parte de esta comunidad educativa, es decir, forman parte de la escuela, ¿no? Entonces, ya que haya un interés, es importante. Ahora, las escuelas son autónomas, ¿no? Que haya una escuela de padres depende del director y la directora o quienes hagan sus veces de proponer estas iniciativas. Es importante ahí que como padres y madres nos involucremos en la escuela y exijamos estos espacios, ¿no? Desde el Ministerio de Educación promovemos que haya una planificación en temas de convivencia escolar y bienestar, que haya un plan TOES, ¿no? Y que hayan este tipo de iniciativas. Desde el PREVI y la Estrategia de Convivencia Escolar generamos también propuestas formativas para las familias. Ahí creo que qué queda de los padres y de las madres. Yo sé que a veces es complicado, tenemos muchas cosas que hacer probablemente, pero ir a la escuela y sugerir, ¿no? Y pedir al personal directivo, ¿no? A partir de nuestras necesidades y las temáticas que se quieren tratar, porque tienen esa posibilidad. ¿Qué le recomendarías ahorita a las personas que nos están viendo, ¿no? Y este video se va a repetir, ¿no? En las redes sociales. ¿Cuál es tu mensaje final, ¿no? Respecto como especialista, ¿no? Y que has tenido varios temas, ¿no? Inclusive visto de tu currículum que has visto, Eva, inclusive de inmigrantes, has trabajado temas de antropología, ¿no? De inclusión social, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje, ¿no? Para que se involucren más, ¿no? Y decir, ¿no? Que este programa está funcionando, ¿no? Que el Ministerio de Educación va a ir caminando, ¿no? ¿Y cuál sería tu mensaje? Sí, yo ahí creo que es importante lo último que decías, ¿no? O que decía esta persona que preguntó, esta mamá que preguntó. María de Grace. Claro, que es el involucramiento de las familias en lo que sucede en la escuela, ¿no? Estar muy atentos, muy atentas de lo que está pasando en la escuela. Para mí eso es principal, ¿no? Que hay una participación de las familias, de los padres y madres en las escuelas, para que también haya un monitoreo de lo que está pasando, ¿no? Y por otro lado, mi recomendación es que no teman a reportar en el CICB, ¿no? Que no se sienta que el reporte en el CICB es un indicador de que hay más violencia en la escuela, ¿no? Sino que más bien nos va a ayudar a visibilizar lo que está pasando, a atender lo que está sucediendo, a que hayan menos niños, niñas y adolescentes que puedan ser víctimas de violencia en la escuela y más niños, niñas y adolescentes que puedan terminar en paz y seguridad su trayectoria escolar, ¿no? E incluso mejorar sus notas. Bueno, claro, la comunicación, el involucramiento, no solamente con sus hijos, sino también con los profesores de sus hijos, con los mismos directores, para hacer una escuela mejor, ¿no? Es parte de la temática,
para reducir, digamos, los niveles de violencia en nuestras escuelas. Y bueno, te agradecemos, de verdad, Tania Rebollar, ¿no? Por, digamos, habernos abierto, dando un poco más de luces, ¿no? Sobre este tema. Y estamos nosotros, justo, me dio una consulta de producción, ¿no? Los talleres en los colegios sobre violencia escolar, ¿puedes hablarnos lo último de esto? Existen talleres propuestos como parte de las actividades del PREVI que se van a estar implementando en las distintas fases, ¿no? Tenemos talleres que están orientados a la participación, a la disciplina con enfoque de derecho, al desarrollo de habilidades socioemocionales, desde la implementación de un kit de bienestar, donde hay distintas acciones propuestas, en este caso por EBR, que también estamos incluyendo como parte de lo que es el programa. Listo, muchas gracias, Tania. Gracias. Y bueno, el próximo miércoles vamos a continuar con otro programa más, ¿no? El programa es respecto a la frustración del aprendizaje y el bajo desempeño escolar. Tendremos a otro especialista del Ministerio de Educación que nos absolverá, ¿no? Respecto a por qué, ¿no? ¿Por qué cambia el comportamiento de nuestros hijos cuando y esto se traduce en las notas que sacan, ¿no? ¿A qué se debe? Digamos, muchas veces, digamos, muchos padres presionamos, ¿no? O los profesores mismos, ¿no? ¿Cómo es el tema de la frustración de los chicos, ¿no? Frente al bajo rendimiento escolar, ¿no? Entonces, los esperamos el próximo miércoles, ¿no? Por esta plataforma del Facebook y el YouTube a las 5 de la tarde, ¿no? Y los invitamos también a hacer sugerencias sobre temas, ¿no? Que les afecten en las escuelas, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos despedimos, Fernando Ferreiros y Tania Rebollar. Muchas gracias también. Gracias por el espacio.